La verdad que os doy las gracias a todas y todos los participantes porque creo que al menos aguantáis, ¿no? Creo que además, a- ahora lo veremos, ¿no? Pero espero que haya sido útil, no solo para la reflexión conjunta, sino para la individual que cada uno se lleve a su día a día, ¿no? Que no sé, es verdad que es un reto tecnológico y bueno, más allá del jaleo inicial, más o menos hemos podido trabajar con ello, ¿no? Sí que os diré que esto pasa como con las obras de rehabilitación, ¿no? Que cada uno le ve su interés, ¿no? Desde luego a lo mejor hemos ahorrado en costes con tanto viaje, ¿no? Desde luego hemos ahorrado en contaminación, también evitando ciertos, ¿no? En confort, no sé si alguno está en zapatillas o más cómodo que en una sala, ¿no? Y espero que también en valor, como os decía, ¿no? Que el valor del edificio, en este caso el valor del tiempo gastado, sea útil. Así que por mi parte le paso la palabra a los moderadores, que creo que van a resumirnos las reflexiones de 4 rondas que han tenido. Creo que te toca primero, Cosme. Muchas gracias desde Agenex. Estás en mute, Cosme. Os decía que comparto pantalla, pues si soy capaz de ir rápidamente. No sé por qué no me deja compartir la pantalla. La está compartiendo, Cosme. Ahora, Pero sí, es que no ¿se ve ahora? se ve Perfecto. negro de momento. Ahora se ve Fenomenal. Pues muy rápidamente, decías tú, me ha resultado que muy enriquecedor el formato, la verdad que es muy interesante. Quizás lo poníamos en duda, pero yo creo que las aportaciones de todos los que han pasado por la mesa, fundamentales y con una opinión además muy concreta, cada uno también en función de su formación. Nosotros habíamos planteado la mesa con unas ideas generales, un poco de los cambios legislativos y normativos que pudieran afectar a la ERESE. En base a esto, bueno, pues se han desarrollado distintas temáticas mucho más concretas, los planes de rehabilitación urbana, la simplificación de los trámites, las ayudas, las inspecciones de los edificios, la inspección técnica, el libro de edificio, la certificación energética, la administración pública, la posibilidad de los nuevos modelos de contratación y cómo se adapta la ley de contratos públicos, cómo afecta la nueva normativa del CTE, del RITE, de comunidades energéticas a todas estas cuestiones. Y luego también otra parte que quizás no estaba recogida inicialmente, que es la base de datos y el poder trabajar de forma conjunta con los datos. En base a esto, bueno, pues en todas de las temáticas tenemos muchas ideas y las intento resumir muy rápidamente. Además, también las hemos intentado estructurar tal y como se planteaba en la metodología, es decir, oye, cuestiones que más a corto plazo, más a medio plazo, que pudieran ser pues ya un poco más de futuro, y luego algunas que no estuvieran. En relación a los planes de rehabilitación urbana, sobre todo se ha hecho mucho hincapié en la necesidad de planes locales, pero además dentro de las localidades, en la especificidad que necesitan incluso los barrios en función de la tipología edificatoria, de la componente social y económica de los que participan en cada uno de ellos. Y además ahí también se hablaba de que muchas veces es una labor de la administración y que siempre se habla de subvenciones directas a la rehabilitación, pero también se necesitaría que algunas de las ayudas fueran a los técnicos de las administraciones, sobre todo locales y más pequeñitas, para que pudieran llegar a cabo o pudieran llevar a cabo esta concreción en todos estos planes. Otra de las cuestiones también interesantes, que quizás de principio no la planteábamos, y es la necesidad de la formación específica en rehabilitación. Pensamos que todos los técnicos, una vez que salen de sus carreras, están habilitados para cualquier tipo de tecnología, pero efectivamente la rehabilitación es muy concreta y también se ha hablado de esa posibilidad de necesidad a corto plazo, tanto de los técnicos como también de las empresas en muchos de los casos. Se hablaba también de establecer unos requisitos mínimos de eficiencia energética en los edificios. Esto también puede ir unido a corto y a medio plazo. Se puede unir con el pasaporte energético. Entonces, alguna legislación que finalmente obligara a que todos los edificios en un determinado periodo de tiempo tuviera que cumplir un porcentaje de ahorro energético, y quizá una de las vías de poderlo llevar a cabo sería con esa figura del pasaporte energético. Como decía, la base de datos actualizada se ha puesto de manifiesto la necesidad de poder tener identificado pues, en qué situación están los edificios, cuál es el certificado energético que tiene el edificio, incluso para los propios bancos, para las entidades de tasación, para poder comparar. Y sobre todo aquí lo que se ponía de manifiesto es la necesidad de que hubiera una unificación de criterios a nivel nacional entre todas las comunidades autónomas para que todo esto se pudiera llevar a cabo.
Eso va también unido a la digitalización. Fijaros, como anécdota, pues se comentaba por alguno de los administradores de finca que cuando a los 4 o 5 años cambiaba de administrador, en muchos de los casos se perdía toda la documentación del edificio. El propio libro de edificio, se pierde la trazabilidad de todo lo que se iba haciendo en ese edificio. Esa digitalización y el que pudiera haber una base de datos común podría facilitar pues, que esos datos al final se mantuvieran. ¿Tú puedes compartir la pantalla de tus notas, Bárbara? Felipe. Cuidado, Felipe. Perdón, por ahí hay alguna... Vale, ya está. Sí, vale. Continúo. En relación a los certificados energéticos, pues yo creo que casi todos los que han hablado de este tema han coincidido en que no se le termina de dar el valor que realmente tienen y deberían tener, que deberían ser más transparentes, más accesibles, que se debe explicar más a la ciudadanía el valor que tienen. Comentamos también como anécdota que prácticamente hoy en día cualquier ciudadano compra un electrodoméstico y no se plantea comprar uno de clase D o E, pero en el caso de las viviendas todavía lo asumimos como una obligación de que tenemos un trámite que tenemos que cumplir para poderla vender o alquilar. Y no se ha sabido explicar dentro de lo que es esta legislación de certificación energética el valor que tiene, cuánto incrementa la tasación o el valor de un inmueble, incluso ligarlo a posibles beneficios o bonificaciones fiscales que sirvieran también para incentivar el uso de los certificados energéticos. Y yo creo que en líneas generales, pues casi que este sería un poco todas las ideas y sería un poco la conclusión, aunque se han tratado otros muchos temas que tienen muchas particularidades, pero como resumen creo que podemos dejarlo un poco en esa línea. Muy bien, Cosme, pues muchas gracias. Muy concreto. Te toca el turno con la Mesa de Financiación Pública a César Cantalapiedra de AFLA. Bueno, pues muchas gracias. Yo no se voy a compartir, vamos, pantalla o directamente os cuento las ideas, ¿no? ¿Lo compartes, Montaña? Entonces, vale, perfecto. Bueno, lo que más me llamó la atención es que de las medidas de financiación pública, lo que menos nos ha ocupado es la financiación en sí, que es la primera de las medidas. Eso debe de ser que empieza a funcionar algo. Primero que hay recursos públicos y después que probablemente se van engrasando las maquinarias de financiación, ¿no? Ha sido menos sobre cómo instrumentar esa financiación y, sin embargo, ha habido más foco. Había cierta coincidencia en que la subvención al 100% no parecía lo más idóneo, es decir, que el usuario, salvo en casos de dificultades de financiación en rentas más vulnerables, bueno, pues que ahí sí se comparta que pueda ser el 100%, pero incluso había alguna objeción, ¿no?, a que se pusiera una parte, ¿no? Bueno, como decía, no ha ido tanto por la financiación, sino por las consecuencias de la financiación, ¿no? Se ha subrayado en diversas ocasiones pues, el problema de que la subvención sea un ingreso desde el punto de vista fiscal y la rémora que puede suponer para dinamizar la demanda. Y en ese caso, pues propuestas alternativas de que quien reciba la subvención pues puedan ser pues los operadores, ¿no? Pueden ser las empresas y que, bueno, pues que incluso facilite la gestión, ¿no? Nos hemos centrado mucho en las sucesivas mesas, no solo en la primera, sino en las sucesivas, en las ventanillas únicas, que también entra dentro de este bloque de financiación pública, pero no tanto estrictamente la financiación, ¿no? La necesidad de orientar al usuario y a las comunidades de propietarios, que son al final pues, los interlocutores en buena medida, ¿no?, en la rehabilitación. Ventanillas únicas que, bueno, donde hay muchas iniciativas, pero en cierta medida bastante todavía con una falta de coordinación, ¿no? Ya no me refiero tanto a las administraciones, sino a agentes que quieren jugar ese papel. Obviamente, pues tanto las empresas de construcción como el sector financiero, como los arquitectos, como los administradores de fincas, bueno, todos quieren ser parte activa, pero hay que interrelacionar esas iniciativas para no complicar aún más las decisiones de quien tiene que decidir esas rehabilitaciones, ¿no?
ha habido coincidencia bueno, efectivamente, en las decisiones del individuo, la rehabilitación ocupa la eficiencia energética no ocupa una prioridad, ¿no? Y que aquí, pues, la administración, la financiación pública puede estar también orientada a las campañas de difusión, informar de forma más efectiva en los efectos de las decisiones de rehabilitación, ¿no? En trasladar esos casos de éxito de quien lleva a cabo esa decisión, los ahorros que se consigue, pero también la mejora, la calidad de vida, los efectos sobre la salud del individuo, ¿no? Y donde hay probablemente pues, la información desde las administraciones es insuficiente, ¿no? Se ha hablado de minimizar los tiempos de espera desde que se toma la decisión hasta que se reciben las ayudas, que eso debería agilizarse bastante más, ¿no? Luego se ha puntualizado, bueno, aquí las corporaciones locales es de esos ámbitos en donde tiene que haber una clara coordinación desde la administración central hasta las corporaciones locales porque van a ser agentes activos, ¿no? Pero, bueno, pues ha intervenido algunos responsables de ayuntamientos en donde, bueno, pues se echa en falta pues el aprendizaje de unos a otros, ¿no? Es decir, cada ayuntamiento, y tenemos 8.000 y pico, pues tiene que empezar desde cero, ¿no? Con propuestas de modelos de pliegos, modelos de contratación, modelos de normativa de las subvenciones, de las bases de la subvención, pues que no se empiece de cero en cada administración, ¿no? Y la necesidad de articular esas bases de información para el usuario final, ¿no? Aquí se solapan iniciativas, todo el mundo quiere apoyar todas las administraciones en estas iniciativas y, bueno, pues probablemente pues hay que buscar una mayor eficacia y una mayor coordinación para que el alcance y el impacto de los recursos públicos, que siempre son limitados y que efectivamente cuando el objetivo es tan ambicioso como rehabilitar un parque donde sabemos que el 80% tiene algún tipo de necesidad, pues hay que tratar de maximizar la eficacia y la eficiencia de esos recursos, ¿no? Y se ha hablado por último, y con esto ya termino, de paquetizar precisamente para poder ser mucho más eficaz en las actuaciones, ¿no? Como digo, y en resumidas cuentas, personalmente me ha llamado más la atención no tanto de los problemas de financiación, sino los problemas de coordinación para realmente desde las administraciones ser capaces de dinamizar la demanda. Muy bien, muchas gracias, César, por el resumen. Le paso la palabra a Eduardo Brunet de Greenwood Partners. A ver, sí, estoy aquí. Lo que estoy es sin. Sí, está empezando a compartir, Eduardo. Estoy compartiendo. Sí. Para ir un poco más rápido, ¿no? Como tono, yo os diría que ha sido muy interesante el cómo ha ido evolucionando el diálogo, ¿no? Yo creo que ha sido fantástico el sistema de rotación, ¿no? Como cada grupo tenía sus temas, ¿no? Bueno, ha habido un debate muy interesante respecto a es primero huevo la gallina, respecto a hoy el sistema financiero tradicional crea productos cuando hay demanda o hay que esperar a que haya demanda para crear productos. Se ha hecho hincapié también que para que entre la financiación privada pues en ese segmento claramente tiene que mejorar la seguridad jurídica, eso implica necesidades de cambios regulatorios, tanto en ley propia horizontal como otra serie de criterios, incluso a nivel del BIS, en cuanto a consumos de ratio capital en los bancos, en este tipo de financiación. También yo creo que es un tema coincidido, ¿no? Es potenciar, digamos, la financiación
no finalistas, sino precisamente a los agentes que hacen posibles estas intervenciones. Como instrumentos novedosos que no están en la RSE, pues se habla de la necesidad, desde luego, de instrumentar la financiación PACE y sistema MITS. También que es importante el llevar a cabo una labor de campaña de comunicación pública, de sensibilización sobre el tema de la eficiencia energética y meterlo en un contexto mucho más allá del mero ahorro en facturas, sino que tiene que estar ligado a temas de salud y a temas de responsabilidad en cuanto responsabilidad que va pareja a la propiedad del inmueble, ¿no? ¿Qué más? Jurídica. Bueno, también se ha discutido, pues tiene que haber un encaje entre la llegada masiva de fondos públicos, sobre todo vía subvenciones, con el necesario impulso de la financiación privada. Si el sector público, bueno, pues rompe con el 100% de financiación, pues eso no va a estimular en absoluto que las entidades financieras pongan en marcha pues sus maquinarias, ¿no? Eso ya se ha dicho también al principio, ¿no? Que el sector privado, el sector de la financiación privada, ve muchísimo más eficiente el uso de recursos públicos como fondo de garantía más que de subvención directas, la única manera de poder tener un efecto multiplicativo en la inversión final, ¿no? Desde el punto de vista de demanda, hay que, por una parte, crear los incentivos y las campañas adecuadas, y por otra parte, ir avanzando en sistemas obligatorios, como parece va a traer la nueva directiva de eficiencia energética en edificios, ¿no? También ha habido, yo creo que, discusión interesante, ¿no? Sobre si vincular una financiación privilegiada en este entorno a eficiencia, a resultados, ¿no? O no, ¿no? En mayor parte estaba por la labor de que sí que hubiera una vinculación, en cuanto es complicado y costoso todo el mecanismo subyacente de certificación y verificación. Pero por otra parte, pues el BEI, yo creo, también nos ha compartido, una reflexión interna suya de que muchas veces el establecer requerimientos de eficiencia pues llevaba a elementos de inseguridad frente al ecosistema que hace esas obras. No sabes si al final te vas a poder beneficiar o no. Igual ha sido interesante. Todo, yo creo que hay un consenso en que la financiación privada tiene que ser de largo plazo y que desde luego hace falta progresar en los sistemas de certificación y verificación de estas financiaciones, ¿no? Y bueno, pues eso ha sido un poco todo. Muy bien, pues muchas gracias, Eduardo. Siguiente mesa sobre agregación de demanda. Creo que Felipe Romero, del Instituto de la Construcción. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a todos. La verdad que ha sido un desafío el plantear esta forma de trabajar, pero os felicito especialmente a los que lo habéis planteado y los que lo habéis conseguido, porque me parece que ha sido realmente exitosa. Pido disculpas a aquellas personas que no han podido tener tanto tiempo como merecían para poder intervenir en las actuaciones de la mesa de trabajo. Por hacer un resumen,
No es fácil tocar todas las cuestiones, pero voy a tratar de hacer unas conclusiones lo más ordenadas posible, más allá de la imagen que mi compañera Bárbara pondrá aquí sobre las ideas. Toda la cuestión de la activación de la demanda ha centrado en base a un triángulo que tiene tres conceptos, un triángulo que se basa en la tecnología y en las soluciones que se ofrecen para la rehabilitación, que debe considerar en otro de sus vértices la agilidad en la gestión, y el tercer vértice está en la concienciación y en la consideración de aspectos de la psicología de los ciudadanos, de los propios usuarios de la rehabilitación. En cuanto a concienciación, hay que considerar que para activar la demanda hay que hacer un trabajo de concienciación importante. Hay que considerar cuáles son los intereses del ciudadano, que van más allá de la eficiencia energética. Y hay que pensar y reflexionar muy seriamente si lo que proponemos a la hora de activar los procesos de rehabilitación es tratar de hacer que los ciudadanos hagan lo que nos interesa a nosotros, como rehabilitación energética, o tenemos que atender los que a los ciudadanos les interesa. Y eso lleva a un concepto de rehabilitación más integral, de rehabilitación que contempla todos los aspectos de prestaciones del edificio, y por lo tanto la financiación que viene para la ayuda a la rehabilitación no puede ser solo aspectos energéticos, sino que debe tener un enfoque integral. Se ha dicho que el 76% de las ayudas de rehabilitación, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, tienen que ver con la accesibilidad. Por lo tanto, el tractor, no podemos en la activación de la demanda desdeñar elementos de tracción fundamentales y que están muy contrastados. En este aspecto de activación de la demanda se han planteado como elementos críticos también aprovechar las experiencias que hay, comunicarlas, activarlas como ejemplo, los embajadores de la rehabilitación, y potenciar los liderazgos ciudadanos a escala de barrio. Por lo tanto, tanto el asociacionismo como los líderes ciudadanos son absolutamente fundamentales, elementos fundamentales. Desde el punto de vista de la tecnología y las soluciones, se ha dicho que la ERES ha hecho un muy buen trabajo en cuanto a que ha desarrollado o ha establecido un buen análisis técnico de soluciones y contribución de estas soluciones a la mejora de los resultados, ¿no? En ese sentido, y añadiéndole a esas soluciones técnicas las soluciones financieras, lo que se ve como un elemento clave para activar la demanda es que se ofrezcan soluciones estandarizadas, que haya paquetes de servicios o de soluciones que queden muy claros. Ya se ha dicho en estas conclusiones. Hay un elemento que también se ha dicho y que está en la ERES y que se echa en falta, es que al igual que se está hablando y comunicando muy claramente los objetivos de rehabilitación en el sector residencial, no hay en la ERS no hay objetivos tan claros de rehabilitación en el sector terciario, ¿no? Y por lo tanto, ese sector terciario lo deberíamos incorporar al discurso de la rehabilitación en algún momento. El tercer vértice que hablaba es el vértice de agilidad y necesidades de mejoras en la gestión. Aquí se incorpora un concepto en nuestra mesa de debate que a mí me ha interesado mucho, que va más allá de las ventanillas únicas, y que es trascender el concepto de ventanilla única al concepto de servicios integrados. El usuario puede, no sabemos si el ciudadano necesita un único sitio al que ir o necesita sitios donde le resuelvan todo, y por lo tanto servicios que le resuelvan todas las cuestiones. Y por lo tanto ese tránsito del concepto de ventanilla única que ahora mismo están disputando muchos agentes hacia conceptos de servicios integrados, hemos identificado que es una cuestión sobre la que conviene reflexionar de una manera más detallada. Tener interlocutores únicos por ambos, en ambas direcciones. Las administraciones y las entidades financieras quieren tener interlocutores únicos en las comunidades de propietarios o en las agrupaciones de comunidades de propietarios, y a la vez las comunidades de propietarios quieren tener interlocutores únicos que les resuelvan todas las situaciones. Ese elemento debe funcionar en las dos direcciones. Elementos de confianza
son muy necesarios para que la demanda se active. Elementos de confianza que aseguren que las operaciones se hacen en plazos razonables, ya se ha dicho, pero también elementos de confianza que consideren la garantía de las actuaciones de rehabilitación que se llevan a cabo y, por lo tanto, qué pasa con el postventa, ¿no? En ese sentido es fundamental que en las actuaciones o en todos estos en todas estas actuaciones se incorporen elementos de garantía de cara a resolver a dar esta confianza a los ciudadanos. Eso va a agilizar mucho las actuaciones. Con relación a la gestión, dos elementos sobre los que me parece fundamental incidir porque son conclusiones relevantes. Es muy importante y ya desde el planteamiento que ha ido haciendo Javier Martín Ramiro en la primera parte creemos que es clave. Las ayudas y la financiación asimétrica. Debe haber ayudas que consideren, o en la distribución de ayudas se debe considerar que la composición de las comunidades de vecinos o de los propietarios de cada edificio son asimétricas. En cuanto a la situación en el momento, situación económica y situaciones de vulnerabilidad que coexisten en un mismo edificio y que necesitan tratamientos individualizados y personalizados. No podemos ir a tratamientos o no podemos plantear que la distribución de ayudas sea exactamente igual. Otro elemento clave sobre el que hay que discutir en cuanto a la activación de la demanda es cómo debemos estructurar la combinación de incentivos más obligaciones, de manera que esto sea no solamente un reparto de ayudas, ¿no?, sino que si queremos establecer o llegar a que unos compromisos a escala país se han planteado de manera clara, pues los ciudadanos tienen que verse comprometidos u obligados de alguna forma al cumplimiento de esos compromisos, ¿no? Por lo tanto, cómo establecer mecanismos que faciliten esa combinación equilibrada entre incentivos y ayudas es fundamental. Ya en la ERESE se plantean algunos elementos o algunas medidas en este punto específico de cómo se debe contemplar la certificación energética de los edificios. ¿Desde qué enfoque? Si desde un enfoque que conlleve obligaciones al ciudadano, si desde un enfoque de que debe hacerse en todos los edificios, no solamente como mecanismo facilitador de una venta o de un alquiler, sino como elemento obligatorio o necesario, y en el caso de que no se alcancen las prestaciones o los objetivos energéticos y medioambientales que se desean, pues sí debe ser un elemento de obligación. Se plantea que eso se debe estudiar de una manera detallada. Luego vienen los temas de agregación de escala, ¿no?, de agregación de la demanda. Efectivamente, la escala mínima es el edificio, la escala óptima es el barrio. Esto es lo que parece claro. Es necesario distinguir que en la agregación de la escala o en la agregación de la demanda podemos enfocarla desde distintos niveles, por sus consecuencias y por sus mecanismos de gestión. Niveles de agregación de demanda que no precisan mecanismos urbanísticos complejos, desarrollo de instrumentos urbanísticos complejos. Serían operaciones simplemente de agregación de edificios para lograr actuaciones de mayor escala. Esto ligaría claramente con una necesidad que Peter Sweetman nos ha explicado al principio de la jornada, que es cómo disminuir ese paquete de gastos generales o de gastos añadidos que lleva cada una de las actuaciones, y a través de una mejor escala o de esta agregación se podrá lograr. Operaciones a escala de barrio que sí que necesitan el desarrollo de mecanismos urbanísticos en muchos casos y que, si bien tienen un mayor efecto, lo que llevan es a unos mayores plazos, y por lo tanto ahí tenemos que tener un poco equilibrio en contemplar estas cuestiones. Y sobre esos elementos hay que reflexionar en nuevas mesas de trabajo, como están previstas algunas específicamente de la demanda. Y finalmente, esa concienciación a todos los niveles que hay que llevar a cabo. Yo creo que con esto he tocado de la manera más sintética posible la cantidad enorme de cuestiones que se han tratado y que, bueno, pues esto sería lo que hemos podido ver
de una manera ordenada en el panel 4 de agregación y activación de la demanda. Muchas gracias, Felipe. Le paso la palabra a Katia de Almeida, de la Unión de Créditos Inmobiliarios. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Pues nuestra mesa ha sido información ciudadana. Ha sido muy interesante también ver cómo evolucionaba la mesa. Ha sido difícil, tengo que admitir, principalmente porque hay un tema que es muy fácil decir que es que no hay, que hay problemas de falta de comunicación, hay problemas de falta de sensibilización, que el ciudadano no sabe, no conoce, no hay información suficiente. Entonces, ha sido difícil, pero lo hemos logrado. Entonces, al final, quedó claro en las mesas, que en las primeras incluso, que se ve claramente que los asistentes comentan que hay dos procesos claros de rehabilitación. Uno es el proceso de rehabilitar barrios o edificios con colectivos más vulnerables, donde no se puede comunicar de una forma de decir que hay una mejora del confort, del bienestar o del ahorro, por el tema que la gente pues tiene dificultad en ahorrar porque ni siquiera gasta, porque no se puede permitir gastar energía, ni siquiera enchufa la calefacción, las familias más vulnerables, los barrios más vulnerables, que también tiene que haber una rehabilitación aquí clara y objetiva. Y hay la segunda parte del segundo proceso, digamos, que es todo el tema de la clase media, digamos, media alta y alta, que al día de hoy también sigue sin rehabilitar de una forma activa. Es decir, como decía Salvador, y una expresión muy suya, que rehabilita por ruptura o por decreto. Rehabilita o porque algo se ha roto y tiene que rehabilitar, o entonces por decreto que es obligado a tener que rehabilitar. En ese sentido, hay que ver qué mensajes van a ir a cada uno de esos colectivos. De una parte es intentar llegar a la parte de comunicar más por bienestar, más por las cosas que puede ser que la casa logre. En la parte de las familias no vulnerables, de alguna manera, tenemos que hablar de la comunicación del valor económico y no económico. Cuando hablo de valor no económico, se comenta el confort, el bienestar, pues datos calitativos. Como decía Ana también en una mesa, decía que el tema de un niño ir a casa del amigo y decir, o a los padres decir que quiere ir a casa del amigo porque puede andar descalzo, se nota que la casa del amigo estará rehabilitada y más fácilmente que la suya, ¿no? Entonces, cosas de este estilo, ¿no? Hay otro tema que ha sido levantado y hay que trabajar aquí también, que es el problema de la copropiedad. Sabemos que la casa es nuestra, que el piso es nuestro, que la cocina, el baño es nuestro. Por lo tanto, las mejoras que queremos hacer dentro de casa son bienvenidas por los motivos que sean, pero cuando hablamos de una rehabilitación, de una reforma a nivel del edificio, que estamos en copropiedad, ahí ya las cosas son distintas. Entonces, hay que comunicar, hay que enseñar al ciudadano que cuando compra la casa, compra todo y que hay una parte que es su corresponsabilidad. Él es corresponsable por asegurar que todo el edificio está en buenas condiciones. Y eso, una vez más, hay que trasladar al nivel del valor económico y no económico. Valor económico, que la propiedad tiene más valor no económico, el tema del bienestar, del confort y, como guinda del pastel, el tema del ahorro, principalmente. Emilio dijo, y creo que estamos todos de acuerdo con él, comunicar. Es la estrategia clara y objetiva. Hay que comunicar. Y comunicar de una forma atractiva, comunicar de una forma objetiva y que no sea empalagosa. O sea, que al final estemos todos comunicando, estemos todos contribuyendo con nuestro grano de arena. Tiene que haber aquí una colaboración público-privada de alguna manera, en que a nivel de las administraciones centrales tiene que haber una estrategia de comunicación, saber qué le interesa al ciudadano escuchar, cómo comunicarle y de forma
de una forma con apoyo de otras entidades, sean las entidades financieras, sean los arquitectos, sean los tasadores, sea quien sea, pueda también comunicar a la hora de cuando está con el ciudadano, pues que rehabilitar es bueno y que va a traer ventajas directas o indirectas al ciudadano que estemos hablando. A nivel de ese tema de comunicación, ¿cómo comunicar? Podemos decir que comunica a través o de las ventanillas únicas, muy comentado, ventanillas únicas, a nivel del tema también a nivel del tema de las oficinas de barrio, para dar información al cliente, con infografías, con guías prácticas de rehabilitación al ciudadano, sea a través de Twitter, de Instagram, o sea, usar todo lo que se pueda usar para comunicar, para llegar al cliente final. Aquí también se ha comentado lo que se ha hecho en otros países, como fue que se ha comentado lo que se ha hecho en Londres, en King Cross, el tema de ese barrio que ha sido, pues, si ha sido un caso de éxito, esa rehabilitación, sería traerlo, imaginaros, pues a título de ejemplo, el ejemplo a España, doy un ejemplo práctico, que cómo se va a rehabilitaría el barrio de Malasaña, por decir alguna cosa, un barrio antiguo, pues se rehabilita el barrio, que se involucra a los vecinos y que de alguna manera se intenta con parámetros medir tanto los ahorros como el valor, o sea, tener todo muy medido, muy parametrizado para pasar el boca a boca y comunicar a otros barrios, a otros ciudadanos lo que han hecho y hacer de eso un best case escenario y pasar y ser, pues, escalar, ¿no? Escalar de esa manera. Y otra idea también que ha surgido, que dejo a título de ejemplo de una cosa totalmente disruptiva, pero que estaría interesante, igual que hace años se hizo en IFEMA el tema de hacer burbujas con las ciudades que están respirando aires distintos en ciudades distintas para ver la contaminación, como era el caso de India, de Londres, de Portugal y de Dubái, pues hacer algo que tuviéramos dos burbujas, una que es la sensación térmica y acústica de un edificio rehabilitado y otro que no fuera rehabilitado, para que el ciudadano pueda pasar y entrar y experimentar y probar de verdad que rehabilitar es bueno. Pues todo muy en esta línea. Tenemos aquí pues lo que fue saliendo de una de otra mesa en post-its, como las demás mesas, pero como principales puntos quería destacar estos y quería transmitir a los asistentes que me están escuchando ahora que todos somos agentes influenciadores, todos somos influencers, todos podemos contribuir con nuestro grano de arena y hay que comunicar, salir de aquí y estamos en la mesa de amigos, el boca a boca, de no amigos, comunicar en nuestras empresas, pedir a nuestras comunicaciones corporativas que lo comuniquen, lo bien que es rehabilitar, pedir a nuestras familias que comuniquen y de alguna manera pues crear este ecosistema y de alguna manera pues sensibilizar a los ciudadanos en general. Muchas gracias, Katia. Le paso la palabra a Mario Sánchez Herrero de con la Mesa de Pobreza Energética. Sí, nada, pues llegados a este punto en el que nuestras tripas rugen, voy a ser más esquemático si cabe que mis compañeros y compañeras en la presentación de las conclusiones de la mesa, que tenía que ver sobre pobreza energética. Yo creo que la pobreza energética, rehabilitación y financiación, cuando el proyecto en el que estamos embarcados tiene que ver con financiación, la verdad es que son para mí, y así ha salido en las conversaciones, un poco antitéticas. Yo resumiría de una manera muy abrupta con la aportación de Fernando García del IDAE, que hablaba de que, si quieres abordar la pobreza energética desde la rehabilitación, subvención al 100%. Punto. 2, la subvención no se le concede a la familia, sino que se le concede al operador, a la empresa que va a ejecutar la instalación. Nada de que luego se encuentren la sorpresa desagradable de una carta de Hacienda en la que le comunican que tenían que haber presentado declaración de la renta. O sea, que eso ni que exista. Y un tercer elemento que aportaba Fernando, que es que luego después quien se ocupa de facilitar
que finalmente se hagan rehabilitaciones en edificios con personas en situación de pobreza energética son ONGs casi más que administraciones que pegadas al terreno que faciliten toda la tramitación. Esto lo decía el gran boss de esta reunión de hoy, que Ricardo decía que una cosa es que te den el dinero y otra cosa es la tramitación burocrática de juntar todos los papeles. Me ha gustado también, y como soy yo el que hace el resumen, pues me aprovecho de ello y cuento lo que más me ha gustado de todo lo que he escuchado, aunque no esté teniendo en cuenta aportaciones valiosas de otras personas. Lo que decía, nos ha recordado Nuria Pedrals de que en el Ayuntamiento de Barcelona el apoyo que se hace incluye una anotación preventiva en el registro de la propiedad que pone el propio ayuntamiento o la administración para que no sea una subvención a fondo perdido, sino que finalmente el dinero lo recupere la administración para poder seguir haciendo rehabilitación, que no son regalos para privatizar dinero público. Esas son las ideas básicas y fundamentales. Ha habido otras que voy también a contar muy deprisa. Pongamos el foco en que se trata de conseguir que personas que tienen otros problemas completamente distintos a los de si su ventana tiene infiltraciones, ya sé que tiene impacto en su salud y en su confort, pero que tiene problemas de otra naturaleza mucho más acuciantes que rehabilitar su casa, lleguen a ser los protagonistas de la rehabilitación y del aprovechamiento de los fondos europeos. Y por lo tanto, se necesita, por supuesto, y ahora me voy a las notas, se necesita oficinas, por supuesto, que faciliten, hablábamos de las ONGs, pero también puede ser las administraciones. Hablábamos de que quizá el abordaje tiene que ser más que de rehabilitar edificios, rehabilitar barrios, porque se concentran en barrios muy concretos las situaciones de pobreza energética, y que sea un proyecto que tenga un alcance más allá del edificio concreto. Puede ser que facilite que se hagan muchas más intervenciones que si se hace edificio a edificio. Por supuesto, ha salido el problema de que muchas de las viviendas en situación de pobreza energética están en manos de personas, de inquilinos y no de propietarios. ¿Cómo abordamos eso? Porque el primer interesado en que haya disconfort en la casa es el propietario de la vivienda, que quiere que ese inquilino mal pagador se vaya. Se ha hablado también de que hay que diferenciar entre lo que son las familias en situación de pobreza y las viviendas pobres, que hay personas con recursos económicos y que, sin embargo, no están consumiendo más energía para aclimatar y satisfacer sus necesidades energéticas de las que son razonables desde el punto de vista técnico. Se ha hablado también de una idea muy interesante, que es que a ver si con la rehabilitación lo que hacemos es gentrificar. Si lo que hacemos es expulsar, en cuanto que se interviene sobre los edificios, lo que hacemos automáticamente es expulsar a las personas en una situación económica menos desahogada. Que digamos que es necesario digamos que dar acceso a las personas en situación de pobreza energética, facilitarles el acceso generalizado a todos los recursos de una forma mucho más automática. No tienen que ocuparse absolutamente de nada, y el desafío que supone abordar simultáneamente el facilitar la rehabilitación de edificios en los que hay personas en situación de pobreza energética, en las que existe un conflicto no menor provocada por esa misma pobreza energética, que seguramente también hace que no paguen los gastos de comunidad, y por tanto el conflicto que se plantea en esos edificios, que lo cual requiere no solamente intervención desde el punto de vista financiero o técnico constructivo, sino también desde el punto de vista social. Insisto, como son las 2:20, me quedo aquí y pasamos a la siguiente. Muchas gracias, Mario. Bueno, la última y desde luego no la menos importante, Carmen de Besa, del clúster de hábitat con la mesa de marco emergente. Gracias, Ricardo. Muy rápido, hemos visto muchos temas emergentes que no están contemplados o solo de pasada en la ARES 2020 y que, sin embargo, tienen ya suficiente trayectoria como para ser incorporadas con carácter inmediato o a medio plazo.
Las hemos agrupado, vamos a decir, en 3 bloques, con medidas con el usuario en el centro, medidas sobre confiabilidad digamos, en las intervenciones de rehabilitación, en las operaciones de rehabilitación, y estandarización de los criterios de qué es actividad sostenible. En relación al usuario en el centro, sin duda, marcos emergentes como el Data Science, modelos automáticos de valoración de activos inmobiliarios, monitorización y gestión en tiempo real. En general, disponer de datos reales que ayuden a 3 cosas. Tomar decisiones, concienciar al usuario y convertirlo en prosumidor, y una asignación también que permita una asignación más adecuada y ajustada de los fondos públicos. Se ha abordado una cuestión fundamental, proteger la privacidad de los datos y la seguridad de los datos al tiempo que se utilizan datos abiertos que no queden en manos muy limitadas y que por lo tanto podamos usarlos libremente para tomar las mejores decisiones. Se ha hablado también de incluso de la posible incorporación de la obligatoriedad de incorporar tecnología en las operaciones de rehabilitación, o sea, incorporar tecnología a los edificios que permitan la monitorización y la gestión en tiempo real, no solo de cara a ahorros energéticos. Se han incorporado nuevos marcos, hay que ir más allá de la parte energética, hay que incorporar marcos de circularidad, de salud y bienestar. Incluso se ha hablado de un nuevo marco como es el reto demográfico y la despoblación. En el bloque de confiabilidad, digamos, o de medidas que tengan que ver con esa mejora de confiabilidad en presupuestos, plazos y calidades, ya lo mencionó Felipe Romero del ICCL. Hemos hablado de medidas que tienen que ver con mapas de riesgo, análisis de rendimientos, con los controles de calidad y las verificaciones de los ahorros energéticos. Hay un nuevo marco emergente que son los certificados de ahorros energéticos. Ayer se ha abierto el proceso de información pública del próximo Real Decreto, de estos certificados blancos de los ahorros energéticos, están en el MITECO. Y un tercer bloque que tiene que ver con la estandarización de criterios y de lenguajes y de indicadores que tienen que ver con el comportamiento sostenible, social, y con una buena gestión económica, una gestión ética. Y sin duda, un marco emergente que habrá que incorporar a la ERESE es la nueva taxonomía europea de finanzas sostenibles y también los diferentes criterios y estándares ESG de gestión económica, social y ambiental, con una visión muy holística o muy completa. Y eso, por resumir, porque hay tantísimas ideas y temas emergentes que creo que por recuperar algo de tiempo lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Carmen. Antes de darle la palabra a Emilio, sí que os voy a pedir que encendáis la cámara. Necesito hacer una foto. ¿Vale? Una simple foto de pantalla. Ok, por mi parte, no sé si alguien más ha cogido foto, creo que sí. Emilio, los que quedan, que son muchos todavía, todos tuyos para cerrar con Alicia. Vale. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. La verdad es que es un maratón, yo creo que enormemente interesante. Creo, a ver, no voy a hacer una recapitulación punto por punto porque no tendría sentido, pero que sí quiero dar una visión lo más global posible.
En mi opinión, está teniendo lugar un avance muy significativo en el entendimiento de las cosas y en cómo esas cosas se comparten, los problemas y las soluciones, pero obviamente seguimos todavía en un esquema nuclear. O sea, yo creo que las soluciones ya existen, pero hay un problema enorme para adquirir escala y adquirir escala a la velocidad que ahora parece que va a hacer falta. Yo creo que esta mesa de debate a mí me ha parecido realmente muy buena y a lo mejor está mal que lo diga yo, pero bueno, lo digo yo para comenzar y luego lo podéis decir los demás si queréis o no. Pero creo que hemos tenido una primera sesión repleta de cosas realmente, ¿no? Javier Martín nos ha contado, nos ha dado una colección de claves, ¿no? Que sí prestacionales, que sí que hay que promover la demanda, que también sostenibilidad, que tiene que ser más allá de la ERS, que la certificación energética de antes y después, flexibilidad, gestor, desgravación, etcétera, ¿no? Que ha sido potentísima. Peter Sweatman nos ha puesto el dedo sobre las páginas fundamentales de la ERS. Ha sido una presentación que a mí me ha gustado mucho porque realmente era, bueno, aquí hay 4 páginas que realmente, si queréis mirar algo, mirar aquí, y yo creo que eso ha sido enormemente valioso y con un enfoque muy financiero, porque si os habéis dado cuenta, esta discusión al final muchas veces no ha sido muy financiera, pero es que realmente todo afecta a la financiación, con lo cual, pues al final hemos tenido que continuamos con esta conversación más amplia dentro de la cual los aspectos financieros al final vienen a ser a veces causa o consecuencia de los problemas, ¿no? La línea, María Ángela Fabri se ha centrado en una línea que es que ahora a simple vista sería como la más fácil, y lo que comentaba Javier Martín de la línea de desgravación es que parecía como el vehículo más claro porque realmente viene tanto dinero y la manera de colocarlo más rápidamente, ese dinero público, pues claramente va a ser pues por una vía de alta penetración como es esta vía de una desgravación fiscal y en concreto sobre el IRPF, y también hemos escuchado algún comentario. De hecho, el sistema este superbonus sí que permite comerciar con esa desgravación, con lo cual al final, aunque sea una familia con escasos medios, pues al final sí que consigue que se consigue que eso funcione, ¿no? Pero yo, claro, aquí tengo serias dudas, entre otras cosas por algo que se plantea mucho, que es cómo va a ser este trayecto, ¿no? Porque ahora hay un dineral y entonces, efectivamente, pues ahora va a haber enormes facilidades financieras y si se habilita un vehículo adecuado, pero luego hay que pensar realmente cómo eso transita de ese nivel de alta financiación o alta subvención a un nivel mucho menor, ¿no? Entonces, eso es un aspecto muy discutible, pero bueno, forma parte del planteamiento que tenemos que tener sobre la mesa. Y luego hemos visto con Valentín cómo realmente ya hay proyectos que pueden arrancar, lo cual está muy bien porque realmente pueden ser proyectos tractores. Vamos a ver cómo funciona. Yo creo que aquí va a haber un problema descomunal de calidad y de aseguramiento de que las cosas salgan bien, porque ahora mismo pues, es un aluvión que no sabemos muy bien qué resultado va a tener al final, porque parece que va a hacer las cosas, a ver que hacer las cosas muy rápidamente y no nos encontramos en condiciones. Y yo creo que realmente no nos encontramos en condiciones de escalar. Como he dicho, creo que sí que nos encontramos sí que disponemos del conocimiento fundamental para llevar esto adelante, pero el escalado es harina de otro costal. Para comenzar, sobre todo por la cuestión de la demanda, ¿no? Se ha dicho aquí que es antes si el huevo o la gallina. Yo he escrito últimamente que aquí lo que necesitamos es una lista de espera, porque me parece que es absolutamente necesario buscar mecanismos de acoplamiento entre la demanda y la oferta. Porque es que si ahora fuésemos tan hábiles de crear una demanda muy grande, que yo creo que sí que puede suceder, y para eso desde luego va a hacer falta una comunicación como no se ha hecho hasta ahora, pero si esa comunicación se hace, pues nos encontraríamos realmente
con una demanda elevada y que sería muy difícil dar una respuesta adecuada a ella. Basta con decir la pregunta, o sea, si ahora a cualquiera de nosotros, alguien que quiere hacer esto, nos pregunta, ¿a quién acudo? Pues realmente nos encontramos en la situación de decir, a ver, ¿no? Y si eso nos lo preguntan, daos cuenta que estamos buscando que varios cientos de miles de familias rehabiliten al año, pero que es que bastaría con que nos lo preguntaran varias decenas de miles de familias y nos encontraríamos en un problema, ¿eh? Sí que estamos, claramente este es una situación típica de transición porque se trata de pasar de una situación a otra bien distinta, pero la transición que queremos tener aquí es una transición dentro de la transición realmente. Se trata de hacer que un sector transite para que haya una transición más general y más global, que es la de descarbonización. Entonces, yo creo clarísimamente hay una necesidad inicial y fundamental de comunicación. Hay una necesidad de que se produzca, de que tenga lugar un cambio cultural, pero esa comunicación es una cuestión enormemente delicada, porque ahora mismo claro, cualquier persona pues está viendo todo el ruido que hay con esto y tal, y ahora va a ver que va a hacer falta rehabilitar. Entonces, esa comunicación tiene que ser exquisita. Y no sé, y yo creo que se está hablando demasiado poco. Nosotros sí hablamos aquí de comunicación, pero luego tampoco estoy oyendo que por otros lados se esté hablando con toda la profundidad que esto requiere. Y esa comunicación tiene que tener muchas maneras muy diferenciadas. Hay una necesidad muy clara también de tener datos. Hemos oído bueno, técnicamente eso no es un problema, pero en la realidad, nosotros ahora mismo en el proyecto Buildupon, por ejemplo, si vamos a una ciudad y preguntamos a esa ciudad que si sabe cuánto consume en energía, normalmente no lo va a saber. Y si además ahora a la ciudad se le está pidiendo que gestione y que controle los usos privados, pues ya eso sí que empieza a entrar en la ciencia ficción. Y aunque técnicamente eso pueda estar resuelto y vivimos en el mundo de los big data y demás, pues curiosamente, cuando desciendes a las situaciones reales, pues eso lleva a lo mejor 4, 6, 8, 10 años, una década que funcione. Entonces, yo creo que aquí hay una enorme necesidad de coordinación en absolutamente todos los niveles. Entre los niveles administrativos, esto que hemos escuchado de que lo que necesitamos realmente es un proyecto país, bueno, es que justo eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de la estrategia a largo plazo, estrategia nacional de rehabilitación. Claro, es que justo eso es lo que tiene que ser y que sea una cosa sencilla. O sea, la expresión facilitación a mí es una palabra que me encanta realmente porque significa muchas cosas. O sea, aquí hay que facilitar todo, pero es que hay muchas cosas que realmente están enormemente descoordinadas, ¿no? Hace falta un acompañamiento eh, muy potente de la ciudadanía. Sí que es cierto que está habiendo ahora un cambio cultural, pero hace falta un acompañamiento muy, muy grande, ¿no? Ya sí veo esa ambición política, yo creo que sí se ve ahí, pero claro, luego tiene que transformarse en señales, ¿no? En el mundo económico ya vemos que se habla mucho de señalización, pero yo creo que aquí todo el mundo necesita señales muy claras. Escuchábamos hace poco aquello de nadie sueña con rehabilitar su vivienda. Bueno, yo debo ser una de las excepciones porque a mí sí me pasa, lo confieso, pero la verdad es que la inmensa mayoría de las familias tienen muchísimas otras cosas mejores que hacer que rehabilitar su vivienda. Entonces, para que ahora entren a esto, no solo va a hacer falta una enorme facilitación, sino que va a hacer falta que realmente se sientan parte de una movida colectiva que es a beneficio de todos. Y bueno, en una situación como la actual en la que vemos, por ejemplo, cómo está el diálogo político, pues esto realmente no sé yo si es ciencia ficción o no. Conseguir que todos de alguna manera consideremos que esta es nuestra movida, ¿no? Pero obviamente hay que comunicarlo de una manera como no hemos hecho hasta ahora. La confianza
es absolutamente clave en esto. O sea, se quiere transmitir algo que se sabe de buena fe que es bueno, pero lógicamente hay que facilitarlo para que suceda y hay que hacerlo de una manera eh, nada fácil, porque no es... las personas realmente pues, se equivocan mucho con las cosas también. Si les regalas una rehabilitación tampoco es una buena idea, también lo hemos oído. Entonces, es ese diseño de lo que se da, de lo que no se da, de cuál es este nuevo contrato social en torno a nuestros edificios, que, como he dicho también otras veces, las fachadas de nuestros edificios son la principal infraestructura energética del país y además tiene que tener el concepto de infraestructura porque es una cosa que es que en cierto sentido, y aquí estoy infringiendo a lo mejor leyes de la propiedad o leyes mentales que tenemos, en cierto sentido es una propiedad común, porque realmente es lo que separa a todos los ciudadanos de la intemperie. Y por lo tanto, eso debería significar más en el sentido de que pudiéramos ser parte de esa movida. Está claro que sería muy preferible que los dineros públicos, sobre todo, fueran a garantizar, a avalar cosas. Sería preferible realmente que esto funcionara, sobre todo, o en la mayor medida posible, con dineros privados. Bueno, esto es algo que tendremos que ir diseñando, pero, pero hay, el diseño, el principal mensaje que quería transmitir es que realmente el diseño es un diseño de transición, no es de la transición, no es un diseño de lo de después, sino que es un diseño de cómo se transita y de qué dificultades tiene eso. Y esto es lo que debería contener un mapa de ruta y la siguiente ERES, la ERES 2023 que queremos alimentar aquí. Al final, la cuestión financiera, yo pienso realmente que sí, que van a aparecer muchos productos financieros de distinta naturaleza. Ya hay unos cuantos en marcha, pero lo fundamental es generar esa demanda, que esa demanda tenga conocimiento de causa. No me gusta nada la palabra concienciación, la verdad, y cada vez menos, porque yo creo que es comunicar, no es que podría ser convencer, claro, pero lo de concienciar, pues creo que no funciona muy bien. Sí podemos concienciarnos de que el cambio climático, etcétera, es un problema, pero concienciarse uno de que tiene que rehabilitar su vivienda me parece que no. Entonces, bueno, esa es la enorme el enorme trabajo que tenemos entre manos, ¿no? Descomunal era la palabra, reto descomunal, era la expresión que utilizaba Javier Martín al principio de su intervención. Efectivamente, es un reto descomunal, nada fácil, que requiere todas las visiones que tenemos aquí y muchas más, y que realmente requiere ese diseño de esa transformación o de esa transición de un sector de una manera dinámica, imaginándose que ciertas cosas pueden mover otras, pero generando esas palancas. En definitiva, cuanto antes deberíamos, mi propuesta es esa lista de espera realmente, en la que pudiéramos saber quién está interesado y que eso permitiera mover otras cosas. Creo que sí que hay que trabajar mucho en esa relación con la ciudadanía. Me parece que cada minuto que pasa es una necesidad más urgente, pero claro, tiene que ir acompañada. Hemos oído que las decisiones se toman emocionalmente, pues bueno, sí y no. Todos nosotros tomamos grandísimas decisiones de manera emocional, pero luego efectivamente reflexionas, contrastas cuando te acercas a la cosa. O sea, hay que alimentar realmente ese conocimiento de causa con mucha información, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos ya materiales suficientes para hacerlo sin duda ninguna. Bueno, no sé qué más deciros, disculpadme, seguramente me falta por decir muchísimas cosas, pero ya a estas alturas del día creo que... Le voy a pasar la palabra a una última persona que, bueno,
ha estado muy metida en la organización del evento, casi a Alicia Ruiz de Green Building Council España. También mi compañera Montaña González ha estado a tope con ello, conmigo, y la verdad que, bueno, paso la palabra a Alicia para que nos dé las últimas palabras y nos podremos descansar. Muchas gracias, Ricardo. Nada, voy a ser extremadamente breve. Queríamos compartir para cerrar la jornada dos cosas, dos cuestiones. La primera es el calendario de los siguientes pasos del foro A1. Hoy hemos tenido la primera mesa de debate y entraremos ya a partir de junio en el siguiente ciclo de eventos que hemos agrupado de 3 en 3, primero teniendo 2 webinarios que sirvan de preparación y de recopilación de buenas prácticas para la siguiente mesa de debate que estará centrada en la demanda. Ya tenemos fecha para esos 2 primeros webinarios, que serán el martes 29 de junio y el martes 20 de julio, el segundo en horario de tarde, de 4:30 a 6:30. Y nada, entre los siguientes pasos también anticiparos que en las próximas semanas vamos a publicar en la web de AUNA una herramienta que es un mapa de actores que sirve como base de datos de todos los actores implicados en la rehabilitación, tanto del sector de la edificación, el sector energético y el financiero y las asociaciones de usuarios y consumidores. Y nos encantaría que le echarais un vistazo a la web y os pasaremos más información para recopilar los datos y que forméis parte del mapa de actores de AUNA. Nada más, con esto cierro la jornada. Agradezco muchísimo a todos los asistentes la participación y a todo el consorcio, en especial a los moderadores y secretarios que han hecho un esfuerzo enorme por recopilar todas las ideas que han ido saliendo, y compartiremos las conclusiones con todos los asistentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buena tarde. Muchísimas gracias a todos. Que descanséis. Hasta luego, gracias. Hasta luego.